Hola compañeros, un gran saludo a todos ustedes que nos ven a través de Facebook. Mi nombre es Mireya Hernández Sandoval, curso el cuarto semestre de la licenciatura en Derecho en el Centro de Estudios Universitarios Tehuacán. El siguiente tema que les voy a exponer a través de este medio es sobre las instituciones económicas internacionales y su evolución. Esto es respecto a la materia de Derecho Económico impartida por el abogado José Ramón Andrade García. Para tener una buena visualización y comprensión, vamos a definir primero qué es una ciencia económica. Nos dice que es la ciencia del comportamiento humano que comprende el conjunto de conocimientos, objetivos e instituciones o procesos referidos a la actividad del hombre, cuyo fin es la satisfacción constante de las necesidades de una población gracias a la producción, distribución de bienes y a la oferta de servicios. También vamos a definir qué es una institución. Son sistemas establecidos generales de reglas sociales que estructuran la interacción social. Como primera institución, vamos a hablar sobre la Soberana Orden de Malta. Es una de las más antiguas instituciones de la civilización occidental y cristiana, como orden religiosa de la Iglesia Católica desde el año 1113 y sujeta de derecho internacional. Esto quiere decir que funge como un Estado. La Soberanía Orden de Malta mantiene relación bilateral con más de 100 estados y con la Unión Europea, así como una misión permanente, observación ante las Naciones Unidas. Es neutra, imparcial y apolítica. Actualmente la Orden de Malta está presente en 120 países con proyectos médicos, sociales, humanitarios en favor de los necesitados. Día tras día, sus proyectos sociales de amplio espectro ofrecen un apoyo constante a las personas olvidadas o excluidas por la sociedad. La misión principal de la Orden de Malta es ayudar a las personas víctimas de conflictos armados, desastres naturales, ofreciendo asistencia médica, atendiendo a los refugiados y distribuyendo fármacos y material básico de supervivencia. En todo el mundo, la Orden de Malta defiende la dignidad del ser humano y la asistencia a los necesitados sin distinción de raza o de su religión. Fue fundada en el siglo XI en Jerusalén. La Orden de Malta tiene una larga historia de servicio a los pobres y enfermos. Sus 900 años de historia quedan reflejados en su nombre completo: Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén y de Rodas de Malta. Desde 1834, el gobierno de Orden de Malta tiene su sede en Roma, donde goza de derecho de extraterritorialidad. La Orden de Malta actúa a través de 12 prioratos, 47 asociaciones nacionales, 133 misiones diplomáticas, una organización de ayuda internacional y 33 cuerpos nacionales de voluntarios, así como numerosos hospitales, centros médicos, fundaciones especializadas. No tienen ningún objetivo económico o político y no dependen de ningún otro estado o gobierno. Sus órganos de gobierno son el Consejo Pleno de Estado, el Capítulo General, su Soberano Consejo, el Consejo de Gobierno, Tribunal de Cuentas, el Consejo para las Comunicaciones, el Consejo Jurídico, tribunales magistrales y la abogacía del Estado. Como segunda institución, vamos a hablar sobre el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es uno de los organismos especializados de la ONU, que fue establecido originalmente en julio de 1944 por 45 miembros. Entró en función en diciembre de 1945, cuando 29 países firmaron un acuerdo con el objeto de estabilizar los tipos de cambio y ayudar a la reconstrucción del sistema mundial de los pagos internacionales. Estos países contribuyeron a la formación de un fondo al que podrían pedir préstamos con un carácter temporal los países con desequilibrios en su balanza de pagos. El Fondo Monetario Internacional fue importante cuando se creó principalmente porque ayudó a la estabilización del sistema económico a nivel internacional. El Fondo
Monetario Internacional trabaja para mejorar las economías de sus países miembros. El Fondo Monetario Internacional se describe como una organización de 187 países que trabaja para fomentar la cooperación monetaria mundial, para asegurar la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional y promover el aumento de empleo y el crecimiento económico sostenible, así como reducir la pobreza. El Fondo Monetario Internacional fue concebido en julio de 1944 durante la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas celebrada en Bretton Woods, en Estados Unidos. 44 de los delegados de la conferencia acordaron un marco para la cooperación económica internacional del que nacería el Fondo Monetario Internacional el 27 de diciembre de 1945. Día en el que 29 países firmaron el convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional. El objetivo, según sus estatutos, es evitar la crisis de los sistemas monetarios, promoviendo en los países miembros de la adopción de medidas en política económica. Además, como su nombre lo indica, el Fondo Monetario Internacional es un fondo al que los países miembros pueden recurrir para superar los problemas de la balanza de pagos que pueden de forma puntual y con carácter temporal. El Fondo Monetario Internacional también promueve la cooperación internacional en relación a sistemas monetarios internacionales para facilitar el comercio a través de las capacidades productivas. Como tercera institución, vamos a hablar sobre la ONU. Las Naciones Unidas son una organización de estados soberanos. Los estados se afilian voluntariamente a las Naciones Unidas para colaborar en pro de la paz mundial, promover la amistad entre todas las naciones y apoyar al progreso económico y social. La organización nació oficialmente el 24 de octubre de 1945. En el momento de su creación se admitieron como miembros 51 países. Actualmente, con la reciente inclusión de Sudán del Sur en el 64 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, el 14 de julio del 2011, 193 países son miembros de las Naciones Unidas. El nombre de las Naciones Unidas fue utilizado por primera vez por Franklin Roosevelt en la Declaración de las Naciones Unidas el 1 de enero de 1942. También se utilizó durante la Conferencia de San Francisco, celebrada el 25 de abril de 1945 al 26 de junio del mismo año, donde nació la organización. La Organización de las Naciones Unidas fue fundada el 24 de octubre de 1945 por 51 miembros que firmaron la Carta de las Naciones Unidas en la Segunda Guerra Mundial contra los países del eje y se convirtió en una sucesora legal de la Sociedad de las Naciones en 1946. Pueden ser miembros de las Naciones Unidas todos los países amantes de la paz que acepten la obligación prevista en ella y que en juicio de la organización sean capaces de cumplir esas obligaciones y estén dispuestos a hacerlo. La Organización de las Naciones Unidas abarca 6 órganos principales. El primero es la Asamblea General, el segundo el Consejo de Seguridad, el tercero el Consejo Económico y Social, el cuarto es el Consejo de Administrativa Fiduciaria, el quinto es el Corte Internacional de Justicia y el sexto, por último, es el de la Secretaría. Sus propósitos de la ONU es el ejercicio de sus funciones y del mando que le ha otorgado la comunidad internacional. Lucha por lograr los siguientes propósitos: mantener la paz mundial, que es evitar el uso de la fuerza, respetar los derechos y libertades de todos los seres humanos, velar por el cumplimiento del derecho internacional, que es el cumplimiento de leyes que rigen el funcionamiento de la comunidad internacional, fomentar la amistad entre todos los países y ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas más necesitadas, servir de lugar a foro en donde se agrupen los esfuerzos de todos los países para alcanzar esos propósitos. Todos los Estados miembros deben obedecer la Carta de las Naciones Unidas y resolver los conflictos por medios pacíficos.
Por mi parte, compañeros, eso es todo y espero que hayan tenido una comprensión acerca de cómo han ido evolucionando estas instituciones y para qué nos sirven y en qué nos favorecen a todas las personas y a todos los países. Por su comprensión, muchas gracias y les mando un cordial saludo.